Tenemos un nuevo podcast para compartir con ustedes y esta vez vamos a hablar de un tema que ha sido muy solicitado por nuestros seguidores y oyentes. Vamos a hablar de oftalmología y en particular de una lesión que es típica y recurrente, las úlceras corneales. Invitamos a la doctora María José del Sole, profesional con amplia trayectoria en esta temática, para poder abordar este tema. Gracias Laboratorio Elanco por acompañarnos. No se pierdan este nuevo episodio de Vetcast. Hola María José, muchas gracias por sumarte a esta nueva temporada de Vetcast. Es un gran gusto y honor poder tenerte. ¿Querés hacer un breve resumen de tu currículum para que los oyentes te conozcan mejor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ante todo quiero agradecerles la invitación a formar parte de este ciclo de podcast. Es un placer ser parte de un Vetcast. Mi nombre es María José del Sole, me desempeño como docente responsable del Hospital Escuela de Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, como directora del Grupo de Medicina Veterinaria Translacional, llamado MEVET. Es un grupo de investigación clínica joven que tiene asiento en nuestra facultad, y como investigadora adjunta al CONICET. Dentro de este cuadro de presentación, por supuesto, desarrollo como disciplina más afín la oftalmología veterinaria dentro de la veterinaria en general desde el año 2001. Es una actividad que amo desde un principio y desde este lugar creo que vamos a charlar hoy, ¿no es cierto? Bueno, María José, nuestra idea era hablar de úlceras corneales y la primera pregunta que voy a usar como disparador es ¿cuándo vamos a sospechar que nuestro paciente tiene una úlcera corneal? Es decir, cuando lo invitamos a pasar al consultorio, ¿qué es lo que vemos en ese paciente o qué es lo que nos puede reportar el propietario que ya nos va a empezar a indicar de que posiblemente ese paciente esté sufriendo una úlcera corneal? Como signo principal de una úlcera es el dolor. Es decir, un paciente con dolor tiene altas chances de estar ulcerado. ¿Y cómo se manifiesta el dolor? El dolor ocular, siempre le digo a los propietarios, no se manifiesta con manotazos a los ojos. En general se manifiesta con 3 signos muy sutiles: lagrimeo, epífora, blefaroespasmo, que es el cierre espasmódico de los párpados, y fotofobia, es una molestia ante la presencia de luz. Esos son los 3 signos de dolor ocular. El perro no llora, no grita, no se rasca. El gato lo mismo. Ante estos 3 signos clínicos o alguno de ellos, el diagnóstico de úlcera es muy probable. Ahora bien, hay que descartar otros motivos de dolor ocular y ese es el desafío. Bien, perfecto. Y viste que a medida que uno va obteniendo experiencia clínica, empieza a armarse como ciertos algoritmos en la cabeza para poder discriminar y acercarse mejor al diagnóstico. ¿Podés hacernos un resumen de tu algoritmo al momento de abordar un perro o un gato que tenga una signología compatible con úlcera? Digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir en tu camino diagnóstico? El algoritmo diagnóstico. Mira, básicamente hay que discriminar, como decíamos en un principio, cuáles pueden ser los motivos de ese dolor. No solamente entra dentro de los diagnósticos la úlcera, por supuesto, otras enfermedades dolorosas a nivel ocular son el glaucoma y la uveitis, ¿no? En ese orden, el más doloroso de todos creo que es el glaucoma y en segundo lugar la uveitis, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar estas 3 entidades patológicas? Es muy sencillo, teniendo todos los medios. Ahora, no teniendo todos los medios, hay que ver cómo nos la arreglamos. Una de las formas más sencillas es inmediatamente administrar, previa obviamente medición de la producción lagrimal a través de un test de Schimmer, que es el que nos permitiría, en definitiva, si es una úlcera, poder estar cerca del diagnóstico etiológico de la enfermedad, y es un dato que no debemos perder de vista, porque luego a medida que vamos sumergiéndonos dentro de la consulta oftalmológica, este dato pierde entidad o pierde valor porque empezamos a lubricar el ojo con distintos colirios y entonces la producción lagrimal obviamente se altera. Antes que nada, obviamente, medimos producción lagrimal e inmediatamente de la medición de la producción lagrimal lo que debemos hacer es colocar una gota de proparacaína. La proparacaína tópica, ¿sí? Es el clorhidrato de proparacaína a 0,5%.
Y es esta droga, ¿sí? Porque muchas veces te dicen, no, pero yo le puse proparacaína y no resultó, no se dio el dolor. No, es proparacaína, se compra en farmacia, hay 2 marcas comerciales, en la Argentina al menos, y son esas a las que debemos acudir. Colocando una gota de proparacaína, si el paciente tiene un problema en superficie ocular, doloroso en superficie ocular, inmediatamente el dolor cesa. Abre el ojo y ahí es cuando el propietario no lo puede creer, parece que se abrió el piso porque el animal abrió el ojo. Y ahí ya estamos bastante orientados en el diagnóstico. Obviamente que se complica cuando no logramos, a través de la administración de la proparacaína tópica, relajar el blefaroespasmo, y ahí debemos acudir a una segunda instancia de método complementario. Esto depende de si el veterinario que tiene enfrente el animal es un veterinario clínico o un oftalmólogo. Si es un oftalmólogo, aprovechando la aplicación de la proparacaína tópica, de la anestesia tópica, medimos la tensión ocular. Mediante un tonómetro medimos la presión del ojo y ahí podemos llegar a discriminar o a diferenciar las otras 2 entidades patológicas. El glaucoma cursa con presión intraocular alta y la uveitis, por el contrario, con presión intraocular baja. Si a esta maniobra la complementamos con la lámpara de hendidura, una observación directa con lámpara de hendidura, con un oftalmoscopio, podemos terminar de ver los signos característicos de un glaucoma o de una uveitis, ¿no? En el caso del glaucoma son pacientes con midriasis, pacientes con edema de córnea, la córnea no está tan translúcida, hay una inyección de vasos epiesclerales profundos y bueno, ese es el cuadro. Y en el caso de la uveitis, al contrario, tenemos miosis o pupilas de tamaños más reducidos. Podemos tener algo de edema de córnea, pero sobre todo la turbidez se da en la cámara anterior, con un humor acuoso cargado de material inflamatorio, y también hay inyección de vasos epiesclerales. Pero bueno, son dos cuadros absolutamente distintos, ¿no es cierto? Ahora, si el veterinario que está enfrente al paciente no es un veterinario oftalmólogo, vamos a necesitar de otros elementos, básicamente con una luz muy potente, si no tienen un oftalmoscopio y una lámpara de hendidura, poder observar estos signos clínicos que les acabo de detallar para determinar si lo que tenemos enfrente es un glaucoma o una uveitis, sin tener la posibilidad de tomar la presión, de tomarla en forma directa. Ahora sí, lo que podemos hacer es inferirla. ¿Y cómo lo hacemos? Hay tensiones oculares tan altas que cuando ustedes tocan el globo ocular notan una tensión importante. No es necesario tomar la presión, sabemos que está altísima. Y en el caso de una uveitis podemos ver una cierta deturgencia. Ahí es más difícil porque pasar de un valor de 12, 13 milímetros de mercurio a un 9, 8, 7 es muy difícil de detectar a través de un dedo, pero sí, o a través de la tonometría digital, ¿no? Pero sí lo podemos hacer en el caso de un glaucoma. Y obviamente acompañado de esos signos clínicos. Bien, excelente, María José. Esto suele ser muy útil para los colegas, conocer cuál es la forma de trabajo de cada especialista para poder luego aplicarlo en sus casos. ¿Y algún otro método complementario que pueda ser utilizado para el diagnóstico de este tipo de situación? Creo que de métodos complementarios fuimos hablando a medida que íbamos charlando, ¿no? Íbamos adentrándonos en el diagnóstico de la enfermedad. Fíjense que hasta el momento yo no hablé de la fluoresceína. Y es un caballito de batalla que traigo desde que empecé, como docente de grado de una facultad de veterinaria, en donde me responsabilizo de la actividad, o sea, de la enseñanza de la oftalmología a lo largo de toda la carrera. Es mi caballito de batalla, ¿sí? Evitar que la oftalmología se centre en una prueba, en una única prueba, es decir, que nuestros veterinarios solo sepan hacer la prueba de fluoresceína. Hablé de úlcera y hablé de cómo llegar al diagnóstico sin todavía hablar de la fluoresceína. Claro que la tinción con fluoresceína es la que finalmente nos va a confirmar el diagnóstico, porque una vez que instilemos este colorante, que es un colorante hidrofílico, se va a adherir fuertemente a las fibras del estroma y eso va a poner en evidencia la úlcera. Nos va a hablar también de la profundidad de la misma, si la misma es superficial, profundo, perforada, y de la extensión. Y por supuesto del valor pronóstico de esto, es decir, tenemos que, una vez que vemos la úlcera, determinar qué posibilidades terapéuticas tiene y qué pronóstico tiene la visión para ese animal y el globo ocular. Porque a pesar de que es un problema de superficie ocular, muchas veces una úlcera maltratada termina con la pérdida hasta del globo ocular.
¿Qué sucede cuando no tenemos disponible un colorante como la fluoresceína en el consultorio? Que rara vez ocurre, porque creo que todos los veterinarios clínicos tienen en su artillería diagnóstica la fluoresceína, ¿no? Pero bueno, supongamos que no existe. Bueno, la úlcera también se puede observar a simple vista, es decir, ustedes van a ver una pérdida de continuidad del epitelio. Si es una úlcera muy superficial, apenas van a ver una pérdida de brillo. A veces se ve epitelio suelto, e incluso cuando tenemos una úlcera más profunda, vemos la depresión que se forma en cierta parte de la córnea. Y cuando están perforadas, vemos la salida del material intraocular hacia el exterior, es decir, lo que llamamos un estafiloma corneal, donde vemos el iris protruyendo desde el sitio de perforación. Sí, es cierto, lo de la fluoresceína es algo muy, muy interesante lo que contás, es algo que en general los veterinarios tenemos a mano y usamos ante la mera sospecha de una úlcera como primera herramienta diagnóstica. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de las úlceras corneales, tanto en perros como en gatos? El diagnóstico etiológico es el objetivo principal una vez que determinamos la presencia de una úlcera corneal. Es muy difícil poder tener éxito terapéutico sobre la úlcera si no identificamos cuál fue la causa. Las etiologías son muchas y depende de la especie, de la raza, de la edad, del estilo de vida del paciente, de la convivencia o no con otros animales, etc. Creo que la principal causa de úlcera en cualquier edad, cualquier raza, cualquier especie son las traumáticas. Esas úlceras que aparecen en forma espontánea, a veces identificando el momento en el cual el animal fue lastimado, por llamarlo de alguna manera, o a veces no. Y después, hay que identificar de acuerdo a la especie, a la edad y a la raza inclusive, cuáles son las úlceras más probables, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un cachorro con úlceras a repetición que no sanan, tenemos que empezar a indagar o evaluar, a inspeccionar con mucha cautela lo que es la superficie de los párpados, tanto la cara externa como interna, en búsqueda de entropiones o cilias ectópicas, que son uno de los motivos más comunes de úlceras superficiales bastante persistentes, ¿no? Una vez identificada la causa, obviamente se corrige quirúrgicamente cualquiera de estos procesos y la úlcera va a sanar. En edad media ya nos encontramos con procesos como por ejemplo las úlceras indolentes, los boxer, es decir, yo considero siempre que las enfermedades hereditarias empiezan a aparecer entre los 4 o 5 años en adelante, y en los boxer las úlceras indolentes aparecen en ese momento, de ahí en adelante. Las úlceras indolentes son defectos epiteliales que no están asociados a ningún evento traumático, de aparición espontánea, que tiene esta raza en particular junto con otras, no solamente se circunscribe a los boxer, también suelen tenerlos los collie, también suelen tenerlos los border collie, hay otras razas que también tienen úlceras indolentes. Son úlceras superficiales bastante llamativas, como las úlceras del cachorro, que son superficiales, son dolorosas, entonces los propietarios acuden rápidamente a la consulta y nos permite trabajar muy bien. Tiene un tratamiento particular que después lo vamos a evaluar. Y en edad más avanzadas, ya tenemos pacientes con queratoconjuntivitis secas, que normalmente son de aparición más bien tardía, excepto que la raza sea una raza predispuesta, pero siempre aparecen en periodos avanzados, en la adultez, en donde ya una superficie corneal alterada, una calidad de una película lagrimal mala, empieza a predisponer a la aparición de úlceras corneales. Entonces esas úlceras son úlceras bien centrales. Porque esto también es importante determinar, que la ubicación de las úlceras nos habla muchas veces del agente etiológico. Por ejemplo, las úlceras por cilias ectópicas aparecen en hora 12, que es normalmente donde se encuentran las cilias ectópicas en los párpados, en el párpado superior, en la zona central del párpado superior, en la cara interna. Las úlceras por desecación o úlceras que se producen, por ejemplo, en las razas braquicéfalas, por los globos oculares muy expuestos, ¿no es cierto?, en donde la superficie corneal está muy estresada porque tiene muy poca lubricación, una capacidad muy poca sensibilidad tienen estos pacientes y por lo tanto se defienden poco acerca de todos los agentes o las noxas del ambiente. Entonces las úlceras en esas razas y por esas causas son centrales. Una úlcera por entropión siempre se va a encontrar en el canto lateral, en la porción inferior. Una úlcera por un entropión medial va a empezar a aparecer en la cara medial, ¿sí?, y en ventral.
siempre identificar la ubicación de la úlcera es de ayuda para la búsqueda del agente etiológico. En los perros adultos se presentan defectos epiteliales como los de los boxer. Es muy común en los perritos seniles encontrarnos con úlceras así espontáneas que no logran cicatrizar con eficacia y tardamos bastante en lograr la cicatrización con un ojo bastante dolorido. También aquellas que están asociadas a las placas de calcio, alrededor de las placas de calcio en perros muy gerontes, que son bastante dolorosas también, llamativas para los propietarios y bastante infructuosas para el veterinario clínico. En el caso de los gatos, tenemos que tener en cuenta las úlceras herpéticas, que son úlceras del gatito, y cualquier gato estresado a posteriori, por supuesto. Saben que es un virus que queda latente a lo largo de toda la vida del paciente y por lo tanto ante cualquier evento de estrés va a reagudizarse, va a aparecer o va a reagudizar un cuadro de herpes, ¿no es cierto? Son úlceras bastante dolorosas, que provocan epífora persistente, no tiñen con fluoresceína y sí lo hacen con rosa de Bengala. En los gatos más grandes pueden ser los propios arañazos de otros gatos, aunque es raro, es más común las úlceras por arañazo de gato en los perros, ¿no? Y en el caso de los perros o los gatos braquicéfalos, en los gatos braquicéfalos tenemos que tener en cuenta, también tienen un estrés de la superficie corneal similar al de los perros braquicéfalos, pero estos tienen su entidad patológica ya bien conocida por todos ustedes seguramente, que es el secuestro corneal, que va acompañado de una ulceración sobre los bordes del secuestro, así como también muchas veces es la úlcera remanente que queda luego de la desfacelación de la placa esta necrótica del secuestro, lo que nos queda para cicatrizar, ¿no es cierto?, para tratar. Y bueno, aquí es un poco una mención particular, pero me gustaría hacer un tratamiento más en profundidad de lo que son las úlceras por arañazo de gatos, que muchas veces son llevadas a la consulta a tiempo, porque el paciente manifiesta el dolor. Es probable que ustedes presencien, que el propietario, presencie el arañazo del gato, el evento, ¿no es cierto? Y muchas veces acuden rápidamente a la consulta con el veterinario clínico y el veterinario clínico no logra encontrar una ulceración y ahí comienza una catástrofe, como digo yo, una catástrofe. Bueno, bien. Y una vez identificado el diagnóstico, identificada la causa, ¿cómo seguimos? ¿Cómo tratamos una úlcera corneal? El tratamiento de las úlceras corneales tiene dos componentes bien claros. Uno es el tratamiento etiológico de la enfermedad, que obviamente una vez que se identifica debería ser erradicado. Y por otro lado, el tratamiento médico y o quirúrgico de la úlcera en sí, que se aplica en forma simultánea, siempre que se pueda, sobre todo hablando de la parte quirúrgica, ¿no? El tratamiento médico de las úlceras corneales, bueno, son muy variados, seguramente se conocen protocolos muy distintos entre veterinario oftalmólogo y veterinario oftalmólogo, porque es una enfermedad que es muy común, es muy frecuente, nos permite rápidamente tomar experiencia en el tratamiento de la misma y afianzarnos con terapias que nos resultan efectivas, con productos que resultan efectivas, y por lo tanto es posible que encontremos tantos protocolos como oftalmólogos veterinarios conozcamos, ¿no es cierto? En mi caso particular, el tratamiento de una úlcera superficial es un tratamiento únicamente médico, rara vez llegan a la consulta oftalmológica hoy día, en general son úlceras que pueden ser tratadas fácilmente por un veterinario clínico, por lo tanto no son comunes las consultas espontáneas al oftalmólogo, al menos en el interior del país todavía. Generalmente son de llegada o arribo a la consulta clínica general. Pero si me llegara a tocar, o cuando me toca en primera instancia, lo que hago es instaurar una terapia antibiótica cada 8 horas en general, acompañada por un cicloplégico. En mi caso el de elección es la atropina, tengo mucha confianza con ella, tiene un efecto estabilizante, la barrera hematocular, que es de mucha ayuda para la uveitis refleja, que regularmente acompaña a las úlceras corneales, dilata y por lo tanto impide el ingreso del iris en el caso de perforación, en el lugar de la perforación, la generación de estafilomas y sinequias anteriores a posteriori. Y por otro lado también, bueno, obviamente el principal uso es como efecto cicloplégico, ¿no? Reduciendo el espasmo del músculo ciliar
producto de esta uveitis refleja de la que les estaba hablando. Una vez instaurada la terapia cicloplégica, el paciente colabora muchísimo con la administración, se reduce sustancialmente el dolor y el blefaroespasmo secundario. Si es necesario, implemente una terapia analgésica oral a través del uso de meloxicam o carprofeno. Y si no, intento inicialmente con el cicloplégico únicamente y veo cómo evoluciona con él únicamente. Si la úlcera es una úlcera que muestra algo de profundización, con que donde las fibras colágenas ya empiezan a ser afectadas por acción de las colagenasas de las bacterias saprófitas y aquellas que aprovecharon un poco la situación para proliferar sobre el sitio de lesión, así como la colagenolisis que se produce en el proceso de reparación corneal, acudo al suero, a la administración de suero. El suero puede ser del propio paciente, de un paciente donante o un perro donante, un conviviente o algún suero que hayamos extraído de algún paciente de la veterinaria y se lo administramos varias veces al día. Con efecto de anticolagenasa y también angiogénico, ¿no? Con eso aceleramos mucho el proceso de cicatrización y reducimos sustancialmente la posibilidad de perforación corneal y obviamente la llegada a una cirugía. Y en el caso de las cirugías, bueno, esas son las que más nos llegan, sí, cuando son úlceras muy profundas o úlceras perforadas, y ahí implementamos tratamientos quirúrgicos de implantes, que pueden ser implantes conjuntivales, implantes de membrana amniótica o implantes de córnea, ¿no es cierto? Esos son los tratamientos de elección. Imagino que cada úlcera tendrá sus características y mi pregunta tiene que ver con si todas se tratan de la misma manera, cuáles son más complejas. Diferenciar un poquito el pronóstico, ¿no? de cada situación. Respecto a qué úlcera, la verdad que la respuesta a esta pregunta es un poquito diferente dependiendo desde qué ángulo se lo mire, ¿no? Si se lo mira desde la clínica general, quizá la úlcera más compleja a resolver es la úlcera indolente. Es esa úlcera superficial que no reviste mayor gravedad para el veterinario clínico, pero que cuesta mucho hacerla cicatrizar. Si el paciente desconoce de su existencia, si el veterinario clínico desconoce de su existencia, es posible que se frustre el tratamiento y acuda al oftalmólogo veterinario en búsqueda de una ayuda para la cicatrización de este animalito, ¿no es cierto? Si conoce de su existencia, rápidamente lo derivan, entonces no pasan por toda esa instancia de sufrimiento cuando tienen una ampolla que se rompe, que se vuelve a cicatrizar, que hoy tiñe, que mañana no tiñe. Esa situación es un poco frustrante para el clínico. Desde el punto de vista del oftalmólogo veterinario, ya la complejidad depende del nivel de perforación, de la raza que tengamos enfrente, de si existe alguna enfermedad concomitante que no la podemos controlar, y ahí sí se complica. En general yo creo que las mayores complicaciones se presentan con úlceras perforadas centrales, en perros braquicéfalos, en donde tenemos un estrés importante de la humedad corneal, una ubicación compleja para la vascularización, y ahí acudimos siempre a técnicas de microcirugía y serían implantes completos de córnea donante, ¿no? Y ahí es donde se reviste la mayor complejidad para el oftalmólogo. Pero creo que con esta respuesta quedan cubiertas ambas posibilidades. Sin embargo, y sin que me lo hayas preguntado, a mí me genera una situación muy particular que nos invoca tanto a los clínicos como a los oftalmólogos, que son las úlceras por arañazo de gato. ¿Por qué a los clínicos y a los oftalmólogos? Porque el clínico regularmente no la ve, no la logra detectar, no la logra diagnosticar, la pasa por alto y es un paciente que pierde un ojo. Y para el oftalmólogo es un tanto desgastante porque cuando el perrito llega a la consulta derivado, regularmente ya no tenemos más nada para hacer, es decir, estamos ante un ojo perdido. Lo importante en este punto es que los clínicos aprendan a detectar las úlceras por arañazo de gato a tiempo y a implementar un tratamiento correcto ante su identificación. Las úlceras de gato tienen básicamente un diagnóstico de tipo anamnésico, porque en la anamnesis sacamos el dato de que existe un gato en la casa, de que el gato ingresa al parque, que el cachorro recién ingresó a la casa y no lo conocía, son los primeros encuentros que tiene con el gato y en ese momento salió lesionado, hasta que aprende, ¿sí?, a retirar la cara a tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya la probabilidad de una úlcera por este tipo de acción es muy baja.
Las úlceras del arañazo de gato son úlceras perforantes, la garra del gato suele llegar hasta romper la cápsula anterior del cristalino y generar no solamente entonces una úlcera perforada, sino también una uveitis facolítica o facoclástica, producto de la ruptura de la cápsula anterior del cristalino. Entonces acá el cuadro se complejiza mucho más. Y más todavía porque cuando llega el cachorro a la consulta, probablemente ya el sitio de ingreso de la garra ya fue sellado con el humor acuoso que en contacto con el aire coaguló y formó un tapón de fibrina. La fluoresceína al veterinario clínico le da negativo y ese paciente puede ser devuelto a su casa o sin tratamiento o con un tratamiento antibiótico únicamente sin contemplar que tenemos una uveitis de base o con un tratamiento con antibiótico y antiinflamatorio porque no sospecha de úlcera y cree que fue algo de dolor y nada más. Y ahí es cuando entramos en la debacle total. Entonces es necesario que lo aprendamos a ver. Sepamos que una úlcera por arañazo de gato nos puede dar negativo, que tenemos que buscar el punto si sabemos que ese animalito estuvo en contacto con un gato, encontrar el punto por donde ingresó dentro de la cámara anterior esa garra y rápidamente dilatar, administrar antiinflamatorios sistémicos y terapia antibiótica tópica y derivar, por supuesto. Es una entidad que me parece que amerita el tratamiento a través de un oftalmólogo veterinario. Bueno, María José, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que nos has brindado. La verdad que está muy bueno, creo que queda un material muy, muy útil para aquellos que tengan ahí un caso, reciban o quieran profundizar en esto, puedan escuchar en algún momento este podcast y adentrarse un poco más en el conocimiento de las úlceras corneales. Muy agradecidos con tu participación. Gracias a ustedes por convocarme a esta propuesta tan interesante y bueno, hasta el próximo Vetcast. Bueno, así pasó María José del Sole, doctora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, contándonos acerca de las úlceras corneales, el diagnóstico, el tratamiento, mucha información muy pero muy útil. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y nos encontramos en un próximo episodio de Vetcast.